12 minutos. ADN. Parece que las elecciones en 2 días van, Paula. Al menos el gobierno confirmó que va a enviar en los próximos días el proyecto de ley necesario para que se pueda reformular el sistema y las municipales y regionales de octubre se puedan efectuar un fin de semana, un sábado y domingo, y no solamente el domingo 27 de ese mes. Hay controversia sobre esto. La que levantó más polvareda fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que advirtió la posibilidad de fraude en 2 días. Dijo que son altísimas o muy graves las posibilidades de fraude. Tuvo respuesta de todo el abanico, incluso de su sector, cuestionando el cuestionamiento de Matei en el fondo al CERVEL y a las Fuerzas Armadas, que son las que vigilan los votos y las urnas en la previa, y en este caso vigilarían también durante la noche ahí de sábado a domingo. Juan Espinosa conectado ya con nosotros con los detalles de esta discusión. Juan, buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Todavía no decide si va a competir por la reelección en Providencia o si va a ir al Palacio de la Moneda, pero lo que sí sabemos es que a Evelyn Matei no le gusta la idea de una elección en 2 días, y eso movió todo el escenario mediático durante la jornada de ayer. Más allá de haber hecho noticia, no solo por eso, sino porque asegura que en el escenario que propone el CERVEL y que el gobierno ha confirmado ayer que va a enviar como proyecto de ley, a juicio de la edil, aumenta la posibilidad de fraude electoral. Es casi imposible de controlar, dijo la alcaldesa de Providencia. En su lugar propone que el servicio electoral abra más locales de votación. Sus declaraciones fueron rápidamente respondidas en el gobierno. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa de Providencia a continuación y las del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. No me gusta para nada. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de una elección en 2 días, porque no ponen más establecimientos. Todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pero 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar. La propuesta de tener una elección en 2 días fue realizada por el Servicio Electoral sobre la base de antecedentes de carácter técnico. Lamentamos que se genere un manto de duda respecto al sistema electoral chileno, que es ejemplar. Más aún cuando ya hubo una experiencia exitosa que se implementó bajo el gobierno pasado de un diferente signo político. Claro, una experiencia exitosa en la que la propia Matei resulta electa en esa elección, por lo pronto, en esa elección de 2 días del 2021, y cuando ella era de las promotoras de una elección en 2 días, no necesariamente en días seguidos. Se lo recordó el gobernador Orrego. Exactamente, ambos salimos electos en esa elección que fue de 2 días. Lo que proponía Matei en ese momento no era necesariamente un sábado o un domingo o un día seguido, que se entregaran votos al final del día, pero ella era promotora de esto. Y aquí llama mucho la atención, Juan Mauricio, porque efectivamente la derecha ya venía planteando, un sector de la derecha, republicanos particularmente, venía planteando reparos con esto de la elección en 2 días, pero los argumentos hasta ahora apuntaban básicamente al tema económico y al costo fiscal y al costo que tendría para un sector como el comercio. Matei es la primera que aparece con este argumento de un fraude casi imposible, ocupando sus palabras, de contestar. Y llama muchísimo la atención debido a que generalmente ha habido consenso transversal en que la institucionalidad electoral en Chile funciona, que es transparente, claro, que es democrática, que se ajusta a todos los estándares, celebramos todos los días de las elecciones, Mauricio, los resultados temprano, etcétera, digamos, sí, ¿no? Y con la claridad que hay, y después de lo cual nunca hay denuncias de fraude en Chile, más de algún problema con alguna urna en alguna mesa, problema en fin. Puntual. Uno podría decir que desde el regreso a la democracia no hay acusaciones de fraude electoral en Chile, claro, grandes, graves, digamos. Es más, cuando se advierten normalmente riesgos de fraude, suele ser más cerca de la fecha de las elecciones, y esos riesgos siempre los plantean los candidatos que se ven perdiendo. Y eso pasa en todas las democracias del mundo. Los que creen que van a perder empiezan a advertir fraude. Cuando se habla del manual, ¿no? Exacto, el manual de texto básico, ¿no es cierto?, de candidato que va camino a una derrota, empieza a denunciar fraude por anticipado, y después todas esas denuncias suelen caerse. Ojo con eso, porque ahí hay lo que incluso partidarios de la posible candidatura de Evelyn Matei, que como decías tú, Juan, todavía no está confirmada ni decidida oficialmente, también hubo cuestionamientos de su propio sector a eso. Claro, porque puede ser un boomerang al final del día, ¿no? Sí, más allá de que discutamos en su mérito, digamos, perdón, Juan, la conveniencia o no,
la lata que es para los vocales, doble esfuerzo, 2 días, un fin de semana que lo pierden trabajando largo además, para los medios de comunicación que tenemos 2 días de ocupación, de transmisión con turnos reforzados, también es un costo, hay una complicación sin duda para muchos, y ahí podríamos discutir en su mérito la conveniencia o no, por qué diablos no se pueden establecer más locales, más mesas. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL aquí mismo nos dijo el otro día que eso era muy complicado, que cuesta encontrar locales, que ya con los que hay ha costado un mundo cada vez conseguirlo porque los colegios se tienen que ocupar, no se pueden usar los colegios de básica porque su mobiliario es muy chico, para que se sienten ahí durante 2 jornadas completas los vocales de mesa y los participantes en el proceso. En fin, razones hay para una cosa o para otra y hay una discusión en su mérito ahí con argumentos para allá y para acá. Pero el fraude es otra cosa y ahora Juan condiciona la discusión parlamentaria porque para allá va la cosa. Sí, recordemos, hagamos un poco de historia. Esta iniciativa fue oficializada por el CERVEL el 15 de marzo y como escuchamos al ministro Elizalde, se fundamenta en una proyección técnica. Al haber más votantes que en la elección anterior, porque ahora es con voto obligatorio, se proyecta que van a votar más de 11 millones de personas, el 85% del padrón electoral, un votante podría estar hasta 7 minutos en el proceso, entre la atención de los vocales y el tiempo en la Cámara Secreta, dado los votos más grandes. Esto también, si uno aplica una dinámica de empatía básica, resulta más complejo para las personas que requieren del voto asistido y para las personas de la tercera edad que puedan tener perfectamente problemas a la hora de doblar un voto que requiere de entre 7 y 8 dobleces, que es el caso de los votos de concejales y de consejeros regionales. Ahora, en las reacciones políticas, la oposición se demoró mucho en responder. Respondieron cerca de las 6 de la tarde, cuando la alcaldesa hizo estas declaraciones antes de la hora del almuerzo. En gran parte el fundamento se basa en la seguridad de los votos. Curioso, para algunas cosas necesitamos a las Fuerzas Armadas, pero para otras que no cuiden los votos. Desde el oficialismo arremeten contra la desconfianza de la derecha en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar a los diputados Camila Musante y Jorge Guzmán. Este último es de los pocos parlamentarios de oposición que se ha mostrado no solamente confiado en el trabajo del CERVEL, sino abierto a estudiar esta idea. Sorprende los dichos de la alcaldesa Evelyn Matei, porque el proceso eleccionario va a ser custodiado por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, me pregunto, ¿no confía Evelyn Matei en el Ejército de Chile? Confiamos en la experiencia, el trabajo serio, responsable y planificado del CERVEL. Estamos disponibles a escuchar y evaluar todas las propuestas que permitan que se desarrolle un proceso seguro, por sobre todo ordenado, pero que también dé transparencia y claridad respecto al resultado del proceso electoral. Yo hacía memoria el año 2021, llevaba poquito tiempo en ADN y me tocó estar en el momento en que se tomaron las urnas y se llevaron al resguardo. Todo eso está explicitado en la ley que se envió de parte del gobierno en aquel momento y que incluso tiene muchos detalles respecto de los procesos, Juan, respecto de cuánto sellos, se le va a pagar, los sellos, cuánto, qué personas pueden entrar, qué personas pueden dormir dentro del local de votación, quién es la persona que tiene que abrir para poder sacar las urnas selladas, todo eso. Estaba viendo la entrevista que recordabas tú, Mauricio, con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, que fue hace un par de semanas nomás acá, ¿sí?, con nosotros en ADN hoy, y comparaba esta iniciativa con la jornada doble de las elecciones del 2021, lo que estabas haciendo tú, y decía las mesas tenían unos sellos especiales para ponerle a la cámara secreta y a su material en las cajas, por ejemplo, los votos en blanco. Esto se guardaba, nos decía Tagle, en una sala especial que a su vez tenía sello que lo colocaba el delegado y esta sala quedaba en la noche en custodia de las Fuerzas Armadas. Uno entiende que es un dibujo más o menos parecido el que se propone para las elecciones de octubre, digamos. Bueno, y sobre eso mismo les invito a escuchar al profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad Católica, y que va un poquito más allá. ¿Por qué finalmente pareciera ser que conviene más una elección en 2 días? El proceso en el año 2021 funcionó con mucha tranquilidad. La noche después de que terminó la primera jornada electoral, los votos quedan dentro de la urna con un sello especial que se lleva a una sala y esa sala es custodiada por las Fuerzas Armadas. No se reportaron mayores incidentes, lo que hace pensar de que este sistema efectivamente funcionó. La pregunta ahí de fondo es, ¿qué es más conveniente? ¿Buscar nuevos locales de votación, ampliar la cantidad de mesas y mejorar la infraestructura o hacerla en 2 días? Y en términos económicos puede ser que la segunda opción tenga más costos que la primera, pero sin lugar a dudas crea estos pequeños cuestionamientos.
Cerramos con datos que en su momento entregó la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros. En los 2 días de la votación de 2021 se registraron 254 eventos policiales asociados al proceso. De ellos, 177 correspondieron a infracciones principalmente: propaganda electoral durante los comicios, los porfiados que fotografían los votos, quienes se negaron a ser vocales de mesa y quienes abandonaron la función ya iniciado el proceso. También hubo 26 casos de personas que fueron notificadas con diagnóstico positivo por coronavirus. Mientras se desempeñaban como vocales de mesa, hubo 122 detenidos, 23 en la capital, 99 en el resto del país, y hubo 0.000 casos de fraude electoral. Ya, yo lo único que planteo es que más allá de la discusión de lo del fraude, como que se cayó rápidamente la advertencia de la alcaldesa Matei, no tuvo respaldo en Chile, como tú recordabas, Paula, el CERVEL y el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad del proceso no ha sido cuestionado durante los 30 y algo años de democracia que llevamos recuperada. No está el tema ahí, el tema está en si podemos o no ser capaces como democracia, ya que funcionan todas las cosas tan bien aquí, francamente, de organizar una elección en un día como todas las democracias del mundo, salvo la de Rusia el otro día, cuando eligieron a Putin, se desarrolló como en 4 días. Porque Rusia tiene además muchos usos horarios, es un país que es un continente entero, entonces es un proceso mucho más complejo con unas distancias gigantescas, es como recorrer francamente continentes con esos votos o con la información. Estados Unidos con sus 300 millones de habitantes hace las elecciones de un día. Argentina tiene un padrón de 35 millones, España tiene un padrón de 25 millones, todos votan en un día y con más problemas que nosotros cuentan los votos en el mismo día. Y tienen los locales necesarios para que se voten un día nomás, pues. Aquí tenemos complicaciones también con el famoso doblez del voto. En otros lados el voto se dobla en 2 y se mete a la urna. Esta cuestión de los 8 dobleces para arriba, para abajo, de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Claro. Y con el sello, si uno de la Cámara va directo a la urna, perfectamente podría poner un voto con 2 dobleces. No sé, tenemos una complicación tal vez excesiva en eso. Sí, el aumento de los locales, lo que decía y ha dicho el CERVEL es que se puede dar eventualmente un aumento de locales más allá de la dificultad que representa buscarlos, pero decían de Stagle que lo que no se puede aumentar son las Fuerzas Armadas y los Carabineros, por ejemplo. Y ahí ponía otro factor, y que decía que cada vez al CERVEL se les plantea por parte de las Fuerzas Armadas el problema del crecimiento de locales, que ellos no tienen personal para atenderlos a todos satisfactoriamente. Y si se duplicaran los locales no tendrían control, que también es parte de lo que estamos hablando hoy. Pero ¿y cómo lo hacen los otros países? Lo que pasa es que lo de la Fuerza Armada es bien único de Chile, además. No, claro, por supuesto, ese resguardo es súper único de Chile. Cuando viene gente de otras democracias a ver nuestras elecciones, quedan un poco espantadas cuando ven a los militares con metralleta en mano vigilando los locales. En otros países es mucho más civil el proceso. Claro, esa es una discusión que ahora va a estar radicada en el Congreso. A mí ahora lo de la alcaldesa Evelyn Matei, más allá de que no haya encontrado eco, me parece una declaración a la que hay que atender en términos de la gravedad de lo que significa y de lo que representa que alguien con tanta expectativa electoral en términos de convertirse muy probablemente en la candidata de un sector político hable de fraude con tanta anticipación en una elección, me parece que no sé si se pueda dejar pasar más allá del eco que haya encontrado o no. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, uno toma la papeleta, la boleta del candidato y la pone en la urna. Exacto, con la foto. En Estados Unidos se vota 1 o 2. Aquí hay una mayor participación, hay una mayor intención de representatividad. Eso también genera algún tipo de complicación. La próxima semana vuelve el Congreso, el gobierno compromete ese proyecto, esa reforma para ver si va a ser en 2 días. Habrá que ver qué dice entonces el Parlamento. Juan Espinosa, que sea un gran día, gracias. Buen día. Chao, chao. 7:26